Uno, y bueno, aquí estamos, amigos, un día más en nuestras transmisiones diarias de las entrevistas que prometimos para ustedes a nuestro canal de Share Networking Experience. Mi nombre es Héctor Navarrete Ortega y en esta ocasión estamos con el asambleísta Héctor Yepes y con el presidente de la Casa de Valores más grande del país, Silver Cross, Germán Cobos. Vamos a hacer un conversatorio, un foro de preguntas y respuestas de qué es lo que está pasando en la Asamblea y de qué es lo que a través del sector bursátil podríamos proponer los empresarios para poder ayudar a esta emergencia por COVID-19. Bienvenidos a todos ustedes, bienvenido Germán, bienvenido Héctor, muy buenos días, son las 11:20 del 16 de abril del 2020. Les doy la bienvenida a ambos. Encantado, muchas gracias por la entrevista, Héctor. Muy bien, comencemos. Con Héctor conversábamos antes de grabar que en la Asamblea existen básicamente dos propuestas por parte suya. La una es la de generar un ambiente o una propuesta de bonos a través de básicamente un enfoque de alimentos para ayudar a las personas que más lo necesitan y por el lado, digamos, de la parte económica, ayudar a los comercios porque están afectados en este momento por también la falta de ventas y de ingresos. Héctor Yepes, muy buenos días. ¿Qué nos puedes ampliar sobre esto? Muy buenos días, qué gusto, tocayo, Germán, encantado. Y un saludo a todos los que nos están viendo, esperando primero que sus familias estén bien, que eso es lo más importante en estos momentos tan difíciles. Yo creo que ahorita solo hay dos prioridades en la sociedad y sobre todo desde el Estado. Primero, salvar vidas significa, por un lado, la emergencia de salud. Eso pasa por no solo quitar aranceles para importar equipos e insumos médicos, sino para cualquier producción local de equipos o cualquier clase de bien que se necesite para atender la emergencia sanitaria. Y eso implica también darle las condiciones mínimas a nuestros médicos, enfermeras, profesionales de la salud, que son los que están en primera línea en esta guerra contra el coronavirus. Y ya esta semana las enfermeras reclaman que ni siquiera cuentan con lo mínimo para hacer de manera segura su trabajo. Yo creo que eso es un crimen ahorita. Es más, debería asegurarse una pensión para las familias de médicos y enfermeras que fallezcan en esta crisis y que deben ser tratados igual que un soldado que pierde la vida en una guerra, porque esos profesionales de la salud están dando su vida para salvar la de los demás y eso es un acto heroico. En segundo lugar, salvar vidas también significa garantizar la alimentación, porque la gente no solo se muere de coronavirus, sino de hambre. Para eso hay que hacer dos cosas. Uno, entregar un bono a las familias sin trabajo hoy que puedan comprar comida. Yo creo que entregar un bono en efectivo es aún más práctico que entregar alimentos, y esto sin desmerecer la gran labor que hace, por ejemplo, el Banco de Alimentos de la Iglesia Católica en la ciudad de Guayaquil, con quien hemos estado colaborando. En marzo, por ejemplo, se entregaron por ese Banco de Alimentos 106,000 kits. Está muy bien y es parte de esta gran solidaridad también del sector privado. Muy interesante. Héctor, me gustaría un poco ampliar el tema de la Asamblea, su ambiente y lo que sucedió ayer en esta conferencia que hubo con los ministros. ¿Cuál es el resultado, la consecuencia de esta reunión? ¿Qué ves tú que realmente se haya podido conseguir y qué crees tú que pase en los próximos 15 días con lo que se conversó y se propuso? Parece que tenemos un poquito de problemas con la señal de Héctor. Bueno, sí, Germán, veo que la tuya sí está estable. Podríamos un poco ampliar hasta que Héctor se vuelva a conectar. ¿Cuáles eran las ideas que nosotros teníamos como comunidad para proponer un poco a la Asamblea
esta estrategia desde el sector bursátil? ¿Qué es lo que se te había ocurrido y cuáles crees tú que son los puntos más importantes que podemos tratar con Héctor cuando retorne? Bueno, lo que te había comentado no es algo nuevo, es algo que hoy existe en la ley, sino que lamentablemente por condiciones que no tienen algún sustento técnico, en el 2012, cuando hubo un cambio muy agresivo a la ley de mercado de valores, se restringieron ciertas opciones bursátiles que hasta esa fecha eran muy utilizadas, muy aplicadas y servían de manera muy óptima para las empresas en sus proyectos de financiamiento. Básicamente, es un mecanismo al que me refiero, que es el de las titularizaciones. De las titularizaciones, que es el mecanismo que te permite optimizar tus activos y monetizarlos, toda vez que por el lado de los pasivos, de las deudas normales y tradicionales, ya has llegado a un tope, te viras y ahora te vas a tus activos y los conviertes en activos líquidos. Esos activos no necesariamente... No necesariamente... Sí, eso soluciona el problema de flujo. Lo básico aquí, más que la solución del problema de flujo, es cuál es el mejor camino de solución de flujo, porque puedes encontrar muchas formas, pero la titularización dentro de uno de los componentes, que es la de flujos futuros, que hoy existe en la ley pero está restringida, era una opción que hoy en día, si estuviera operativa, serviría muchísimo para muchos segmentos de empresas para obtener flujos y poder atravesar este hueco, esta inactividad, esta cuarentena, este confinamiento, donde no pueden vender o donde si están vendiendo lo están haciendo a niveles muy bajos, porcentajes muy bajos, o si están vendiendo a cualquier nivel, la cobranza se les dificulta. Todo este espiral de crisis que existe en el mercado, pues necesitan las empresas buscar un mecanismo creativo, un mecanismo que se adapte a sus capacidades. Y dentro de la ley, la titularización de flujos futuros es la que veo muy adecuada para esta situación. Lamentablemente, está restringida y esa restricción únicamente la puede eliminar la Asamblea. Por eso era lo importante de tener una conversación con los asambleístas, en este caso con Héctor Yerpen. ¿Cuál es la figura de titularización? ¿Cómo funciona? ¿Y qué es lo que tiene que pasar en la asamblea para que funcione? De pronto, si Héctor no puede volver a entrar por fallas técnicas, él puede escuchar esta entrevista y puede poner manos a la obra de la idea. A ver, es la titularización de flujos futuros. Como su nombre lo dice, flujos futuros. Estamos hablando de lo que va a pasar mañana en adelante. Una empresa, hoy, me voy a referir a, qué sé yo, voy a coger un hotel. Tú sabes que el sector turístico, el sector hotelero, pues está cero, completamente cero. No tiene turismo, no tiene reservas, no hay venta de habitaciones. Este año, muy probablemente va a ser un año donde no va a tener ventas, va a tener muy complicado o va a estar en niveles básicos. Pero incluso el Banco Mundial habla de que el 2021 va a ser un año de crecimiento y lo pone a Ecuador con un 3% en adelante. Digamos que el 2021, cuando hemos logrado contener el problema del virus, la gente va a ir, quizás no en las grandes medidas como íbamos, a la playa, a Galápagos, a donde sea. Por lo tanto, esos hoteles sí van a tener ventas desde el 2021 en adelante, cuando poco a poco la espiral de crecimiento empiece a sustentarse. Entonces, ese empresario, hasta el 2012, podía coger los flujos futuros de las ventas que va a hacer por los próximos 5 años y financiarse de un porcentaje de eso. La ley le permitía en ese sentido. Cogías y proyectabas 5 años de venta, los traías a valor presente a una tasa activa. Y de ese resultado, la ley te dice, el 50% te castiga, al 50% puede salir en deuda a mercado de valores. Eso estaba perfecto hasta el 2012 y muchas empresas se beneficiaron de ese proyecto. Las empresas industriales que proyectaban sus ventas en los próximos 5 años y sacaban 20, 30, 40 millones. Interagua incluso hizo esa operación
titularizando los flujos futuros de los consumos de los próximos 5 años. Todo eso era perfecto. Pero en el 2012, algún mecanismo que desconocemos, alguien que sin sustento alguno eliminó esa capacidad, incorporándole una restricción que es que esa titularización de flujos futuros tenía que tener una garantía al 100% del valor que vayas a titularizar, con lo cual matabas la titularización de flujos. Mejor el empresario ¿Cómo lo que funciona, sea, cómo funciona en hechos prácticos esto de aquí? Es decir, yo tengo, por ejemplo, un negocio que tiene ahorita problemas de flujo, pero que podría rehabilitarse en el futuro. ¿Cómo funciona el tema de la titularización? Yo tengo un activo que vale $1 millón. Lo saco a la bolsa de valores o al sector bursátil para títulos. Emito títulos. Eso correcto. quiere decir que el activo ya no es mío, los inversionistas lo compran o los inversionistas lo tienen como una garantía hasta que yo les devuelva el El dinero. concepto de la titularización requiere de que un fiduciario, una compañía administradora de fideicomisos, establezca un contrato donde el empresario transfiere la propiedad de cualquiera de sus activos que puedan ser monetizados. Un activo generador de liquidez puede ser un activo generador de liquidez alta o lenta y se lo transfiere a un fideicomiso. Es decir, en ese momento ya el empresario en su balance ya no tiene ese activo porque ahora está en un fideicomiso. En ese fideicomiso, que tiene como objetivo titularizar el flujo futuro que genere ese activo, lo proyecta a 5 años. Esa proyección tiene que estar sustentada en el track record de cómo ha venido vendiendo durante los últimos 3 años. Si tú tienes tu empresa y verificamos que todos los años has vendido 10 millones, 12 millones, vuelves a 10 millones, tienes ese track record, entonces la proyección que tienes para los próximos 5 años debe basarse en un estándar similar. No vas a decir que si has vendido los últimos 3 años 10 millones cada año, vas a ponerme que vas a vender 50 al siguiente. ¿Sí me explico? Claro. Una estimación financiera. Sí, perdón la interrupción, Germán. Sí, sí. Lo tenemos de vuelta a Héctor Yepes ya. No sé, Héctor, si nos estás escuchando. Hola. Sí, bueno, démosle unos minutos hasta que pueda habilitar su audio. Hola. Sí. Héctor, ¿nos escuchas? Sí, muy bien. Bueno, estamos de vuelta. Yo lo escucho bien. Con Héctor. Sí, muy bien. Héctor, bueno, mientras estuviste solucionando el problema técnico, Germán estuvo contándonos ya cuál es la propuesta que él tiene para el sector bursátil. Básicamente la idea que ellos tienen es a través de la titularización de activos que se permita al empresario poder tener liquidez y aparentemente en la asamblea años atrás, no sé si en el gobierno del periodo del presidente Correa, se hizo un cambio en la ley que no permite hoy la titularización y de pronto se puede mover esto para que los empresarios a través de este mecanismo puedan acceder al flujo. A pesar de que ya Germán lo explicó bastante bien en tu ausencia, le voy a pedir que brevemente, en 30, 45 segundos, te lo vuelva a explicar para en torno a eso abrir la discusión. Germán. Sí, Héctor, le mencionaba que en la ley actual existe el mecanismo de titularización como un mecanismo de financiamiento. Dentro de todas las modalidades hay una que hace referencia a los flujos futuros. Eso era una opción que hasta el 2012 estaba perfectamente habilitada. Hoy continúa esa opción, pero en el 2012, sin sustento alguno, desconocemos por qué motivo, le pusieron una restricción, es decir, prácticamente la eliminaron. Hoy no se puede utilizar, que es, le incorporaron una garantía específica al 100% del valor de la deuda, con lo cual deja de tener sustento alguno titularizar, mejor me voy a un banco, si me vas a pedir garantía específica, voy a un banco y hago un crédito normal y corriente. El flujo futuro hasta el 2012 le sirvió a muchas empresas para financiarse con el sustento de sus ventas futuras. La ley le decía, proyéctame las ventas de los próximos 5 años.
tomando en consideración desde el siguiente año. Tráemelas a valor presente y castiguémoslas al 50%. Ese valor resultante es el que podrás titularizar y pedir financiamiento en el mercado. Eso sí existe hoy, sino que te dice que luego de ese valor tú vengas y pongas una garantía específica, un cash collateral, una hipoteca, una prenda, con lo cual mató ese proyecto. Entonces, ese proceso hasta el 2012 funcionó perfecto. Hoy, que las empresas tienen un problema básico de venta, no pueden vender, o los que están vendiendo venden menos o no pueden cobrar. Durante este año va a ser complicado eso, por lo tanto van a tener problemas con sus nóminas con el objetivo de evitar que esas empresas entren a tener que despedir gente, suspender temas laborales, hacer cosas. Debería habilitarse nuevamente en la asamblea ese pequeño artículo, quitar esa restricción. ¿Para qué? Para, por ejemplo, un hotel que en este año no va a poder vender nada, pero en el 2021 es muy probable que sí pueda otra vez operar, pueda proyectar las ventas del 2021, del 2022, 2023, 2024, 2025, las traiga a valor presente, a una tasa activa, y ni siquiera apliquemos el castigo que hoy está en la ley. Podemos ser un poco más estrictos. Vámonos a un 25, a un 30% de castigo, para ser más conservadores, ¿ya? Ese valor es el que hoy puede coger ese empresario y salir con un título al mercado y negociar, con lo cual podría obtener recursos básicamente dirigidos para mantener la continuidad de su negocio, no botar empleados, seguir manteniendo, porque tú sabes que los activos, el costo fijo de los activos que tienes, mercadería, tienes que tener cierto valor de mantenimiento, seguros, etcétera, puedas beneficiarte de eso. Entonces lo que se necesita es que en la asamblea se tome de la misma forma como lo hicieron en el 2012, en una transitoria, donde pusieron esa garantía específica, se la elimine, con lo cual le permites capacidad al empresario para entrar a flujos. De hecho, hasta el 2012 había una modalidad adicional que era la sindicación. Salían titularizaciones sindicadas de flujo futuro. ¿Qué era eso? Que cogías a 2, 3, 4, 5 compañías en un solo proceso para hacer una sola operación. Hacías ahorros de costos porque concentrabas en una sola operación y hacíamos una sola operación en el mercado bursátil y los recursos se repartían entre todas las empresas que formaban parte de esa titularización. ¿Por qué la sindicación? Porque muy probablemente hay una empresa que tenga una buena cantidad de activos, hay otra que tenga una calidad más o menos y hay otra que tenga una cantidad muy baja. Una tendrá muy buenas proyecciones de venta, la otra intermedia, pero son de un mismo segmento y entre las tres hacen una sinergia y colaboran entre ellas en la operación sindicada. Eso funcionó perfecto hasta el 2012. Hoy lo que se necesita es volver a incorporar esa capacidad, eliminando esa restricción, para poder darle una alternativa adicional a los empresarios de poder financiarse bajo este mecanismo muy bueno, obteniéndole periodos de gracia incluso para los pagos de los dividendos de 6 meses, 9 meses, 12 meses, con lo cual les alivias el flujo al empresario, tiene recursos. Me comprometo a no despedir a nadie, para poder salvar la operatividad y la continuidad del negocio. Eso es básicamente. Germán. Sí, Germán, muchas gracias. Nos quedan 5 minutos de entrevista. Héctor Yepes, tu evolución, por favor. Está clarísima la propuesta, Germán. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y eso debe ser parte de un gran paquete de medidas ahorita para salvar los empleos en el país. Porque, como bien dices, y el ejemplo perfecto es el del sector turístico. ¿Cómo le pedimos a un negocio turístico ahorita que mantenga a sus trabajadores si no vende nada? Y lo más probable es que todo este año sea muerto, porque aunque se levante la cuarentena, nadie sabe cuándo volverá a haber un vuelo internacional o cuándo la gente empezará ya a salir a un restaurante, a un bar, cuando se vaya de viaje a un hotel. Por lo tanto, es clave darle oxígeno a una economía que está enferma, a negocios que ahorita están parados para que puedan
Número uno, conservar los puestos de trabajo, y para eso la titularización de Flujo Futuro sería clave. Así como también hay que darles ese oxígeno, eso lo hemos propuesto ya, suspendiendo los cobros de impuestos, de contribución al seguro social, permitiendo que se suspenda el cobro de deudas a la banca pública o privada, que se prohíbe el desalojo cuando el negocio tenga arriendo de local comercial, siempre que se mantengan los puestos de trabajo. Porque fácil es decir en una ley, como algunos ya han propuesto, prohibido despedir. Sí, pero el papel aguanta todo. Si un negocio no vende y no tiene plata y no tiene cómo financiarse, ¿cómo va a pagar a los empleados a final de mes? El grande, el pequeño, el mediano, y de hecho el mayor problema va a ser para los pequeños, en realidad, que son los que menos colchón tienen para aguantar. Entonces tiene que haber un paquete de medidas para salvar los empleos, y totalmente de acuerdo que hay que dar las mayores fuentes de financiamiento, y dentro de ellos titularizar flujos futuros es clave para ayudar ahorita y para sostener los empleos en lo que se va a venir, que va a ser duro. Totalmente Muy de bien, acuerdo muchísimas contigo. gracias. Muchísimas gracias a Germán Cobos y a Héctor Yepes por esta entrevista. Entiendo que al menos hemos podido conocer la agenda parcial o en breve de lo que Héctor Yepes está promoviendo en la Asamblea, y adicionalmente nosotros como comunidad hemos hecho llegarte, Héctor, con mucho cariño y con mucho esfuerzo. Nosotros estamos, obviamente, cada uno desde su trinchera pudiendo hacer lo que puede hacer por el país. Te hacemos llegar esta recomendación. Pensamos que debería estar dentro del programa de reactivación económica, y cuenta con nosotros en todo lo que necesites en cuanto a información, recursos, herramientas para poder proponer esto de la mejor forma en la Asamblea. Esperamos que tu trabajo, que es heroico en este momento, por pelear de alguna manera con el gobierno para que las cosas se superen de la manera más rápida posible a través de las leyes y el Estado, pues esté en manos siempre de Dios y que te acompañe siempre para cada decisión que tomes, Héctor. Cuenta con nosotros, y no sé si tengan un mensaje final de 30 segundos. Muchísimas gracias, Héctor, por el espacio, y también, ya que has mencionado a Dios, también pedirle a Dios que nos bendiga a todos. Dice el Salmo, en vano se cansan los albañiles y el Señor no construye la casa. Creo que tenemos como albañiles que trabajar y tomar acciones, pero quienes somos creyentes también, con la bendición de Dios que nos protege en este momento tan difícil, estoy seguro que juntos vamos a salir adelante, sobre todo en Guayas y en Guayaquil, como tantas veces lo hemos hecho en circunstancias adversas. Esta es una ciudad guerrera y vamos a superar esta prueba. Listo, Héctor Yepes y Germán Cobos en esta entrevista. Hoy les agradecemos mucho el tiempo invertido y nos vemos en la próxima entrevista. Germán salió de línea, pero nos vemos en la próxima entrevista. Muchísimo gusto. Gracias por estar aquí. Un fuerte abrazo. Muchas gracias.